Mi nombre es Eduardo Cerey. Soy escritor, autor de los siguientes trabajos, los cuales presento a continuación. Mi nuevo libro, Valparaíso, contiene historias, leyendas de Valparaíso. Todo lo que es historias y leyendas en el libro que presento. Además de dos nuevas traducciones en dossier. Todo lo que es poema en versos y piel. Contando además con el patrocinio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, he realizado un documental en DVD, formato cine, disco original, con una duración de 28 minutos. Narra la historia de la ciudad desde el año 1536 hasta el año 1906. Muchos dicen que Valparaíso se llamaba Valle del Paraíso. Otros dicen va o voy al paraíso. Tres conceptos totalmente equívocos. Primero que todo, Valparaíso se llamó, en los tiempos precolombinos, se llamaba Alimar, que en el mapudungún significa tierra quemada. Es el segundo Valparaíso del mundo de los 17 Valparaísos que hay en total. El primer Valparaíso está ubicado en España, en la localidad de Cuenca, Sevilla. Se llama Valparaíso de arriba o Valparaíso de abajo. Si hubiese alguna persona interesada por tener la cultura de escuchar tan amablemente a todos, muchas gracias y muy buenas tardes. Y de paso, perdón, le agradezco al señor conductor que amablemente me permite ofrecer mis trabajos y a su vez me permiten a difundir cultura para hacer un Valparaíso mejor. Una vez más, muchas gracias y muy buenas tardes. Y por eso, cabros, mientras yo vuelo por sitios que violan todos los copyright y voy de safari tras inéditos de la poesía nacional, les pido que rápidamente busquen en Bolaño la famosa palabra que Rojas le pasó a Lin hace tantos años ya. Mientras hablaba, mientras contextualizaba un poco la lectura, Rodrigo, me acordé de dos cosas. O sea, me acordé de decir una que tenía presente. La primera es que quien está aquí a la izquierda, Bruno Serrano, fue mi profesor de taller de poesía en Balmaceda 1215 en Santiago, el año 2001. Hay poetas de mi generación que consideran que la generación nuestra sería como la generación Balmaceda 1215, todos pasaron por ahí. Y sería la excepción si no fuera por esos 3 meses que son los únicos que yo pasé por ahí, que fue con el taller de Bruno. Un agrado tener esta coincidencia tanto tiempo después. Y por eso voy a leer un poema de aquella época. Y lo otro es que en 10 días más lanzo mi nuevo libro, y este libro, de esto me acordé ahora, comenzó con textos escritos acá, en que vino un encuentro de poesía hace 2 años y llegó mi tío que está acá presente y me dijo que, o sea, me rescató del lugar, digamos, me sacó de ahí y me dijo, te voy a llevar a una cosa mucho más interesante, y lo fue, porque me llevó a San Carlos, cerca de Corral, y fuimos a ver todo un trabajo que estaban haciendo de trabajo antropológico y de levantamiento de una ballenera abandonada ahí. Y a partir de esa metáfora comenzó todo un entramado que terminó transformándose en una cosa muy distinta. Y que es el libro que aparece, que está en este momento en mi imprenta y que aparece en 2 semanas más. Dicho eso, del libro Atar las naves, soltar la cuerda. Nunca aprendimos a saltar la cuerda. Mis padres la olvidaron en el bazar de Presidente Errázuriz, 2901. Al techo del lugar sigue amarrada, balanceando a mi abuelo. Yo, el pagano, oteo el horizonte, presiento curva oculta del planeta, más allá de infame limitante de mi siglo. La ojeada línea recta al vacío que dentro de mí habita, luna del pecho, palpo el lado oscuro por anhelar a la India que no existe. Todo eso más tarde, en todo caso. Por ahora, cabros, lo importante es que con el aliento suspendido se les va la vida en esto, creo. Busquen en Bolaño, X tiene la palabra. Porque si lo dijo, cabros, si lo pillan, eso o algo por el estilo,
Si la tradición es insolayable hasta el punto que los muertos se eligen herederos, si ninguno se llama X y por lo tanto no tenemos la palabra, no tenemos el testigo, es que hemos estado corriendo la carrera equivocada y no era la velocidad, Carlos, ni el arte del canto, ni la astucia supercrítica, ni el desencanto, sino un simple gesto de la mano invitante, con un obsequio muy ligero entre los dedos, como un aire o como un premio, lo que nos mantendría en esta pista. Oye, en otro espacio, digamos, para volver luego a tu obra, otro mapa de la poesía chilena actual. Me interesa qué líneas generales ves, qué escrituras te interesan de ella, dónde en esa poesía chilena ves tu propia obra. El otro día yo hablaba con un amigo que tuvo como un altercado con otro tipo, a propósito de una discusión que era muy ridícula, pero que un poco dejaba ver como, si tú quieres, como dos vías regias hacia la poesía, ¿no? La primera, que uno podría pensar así como a grandes rasgos, es aquella que, una poesía que juega con un material que es estrictamente verbal, donde de alguna forma se trata de dejar fuera del texto cualquier referencia extratextual. Una poesía como autófaga. Esa sería como una línea. Y la otra línea, en los extremos siempre, sería aquella que efectivamente como expone o deja en evidencia como todos los que participan en un proceso de transmisión de un mensaje, si tú quieres. Pensando que, como ingenuamente, que el poema podría ser un mensaje. Bueno, ayer justamente hablábamos de eso. Yo sí creo que la poesía funciona como un mensaje. Entonces, inevitablemente tiendo a situarme o sentir como una cierta fraternidad, si tú quieres, con aquellos que están escribiendo desde o cercano a este ideal, si tú quieres, que sería la comunicación. En lo que hace, por ejemplo, Ernesto González, yo, a pesar de que su estética no me es afín, yo puedo dialogar con su poesía. Por otro lado, no me siento muy afín, salvo como destellos, con lo que, por ejemplo, hace Héctor Hernández o por ejemplo a Paula Lavaca. Ella podría estar en esta línea cercana a este otro ideal, a esta otra vía regia de la cual yo te hablaba al principio. Sin duda ella expone sus referencias, pero hay una cuestión autófaga con el lenguaje que me satura un poco. Me satura. Indispensable para ti esa otra edad, esa referencia a tu espacio. Sí. Bueno, tiene que ver un poco tal vez con la intención original con la que estoy escribiendo, ¿no? Tiene que ver con esta idea del espejo. No he abandonado, en ese sentido no han cambiado mucho las cosas. Eso quería preguntarte, si retomabas ese lugar. Sí, lo retomo. Pero ya no con la ingenuidad, digamos, del principio. No con la ingenuidad de, si tú quieres, o con la candidez de una poesía donde todo debía ser expresado. Me gustan los agujeros en la poesía, pero tampoco, no sé, esta idea, por ejemplo, de pensar en el libro como un lugar donde todo cabe, no, a mí no me agrada eso. No me agrada el espacio del libro donde todo cabe. Pienso en el trabajo de composición, y un trabajo de composición racional completamente.
¿Y comienzas a escribir desde ahí o desde el impulso? O sea, en el fondo, ¿cómo comienzan los textos? ¿Cómo comenzaban entonces? O sea, pensar si tu proceso... No, ¿sabes qué? de No, escritura no, de- eran bastante, mis primeros poemas, creo que eran bastante estructurados. No nacían del impulso así inmediato. ¿Ah? Eran poemas que se maduraban, qué sé yo, en semanas. ¿Ah? Fue después cuando tal vez empecé a tomarle el pulso al impulso. A escribir desaforadamente, páginas, llenar páginas, hacer este ejercicio de soltar la mano, pero ya mucho después, 17, 16 años. En ese tema de soltar la mano que señala, también se ve un poco posterior en tu obra, comparando el primer libro con los siguientes, como que hay un engolosinamiento del lenguaje en el primero, ¿no? En la escalera anterior, y después hay una manera de empezar a faltarle el respeto al mismo más adelante. ¿Ese proceso tiene que ver con este impulso de los que me hablas? ¿Es una toma de conciencia de tu propia voz? Yo no... Creo alguna vez habértelo comentado, yo siento que hay como una especie de deslizamiento natural, desde, en mi caso, desde una poesía, si tú quieres, pura, si se pudiera hablar de algo así, ¿eh? Como tal vez esta idea como valeriana de poesía pura, hacia una escritura donde lo lírico es solamente una dimensión más, donde, digamos, lo lírico es como una cara de este poliedro que es la escritura. De alguna forma, y bueno, ese faltar el respeto tal vez es el fenómeno que tú observas de esta mezcla de dimensiones. O sea, ¿De qué dimensiones nos habla? estoy hablando, por ejemplo, de jugar con la estructura ensayística, de jugar también con la narración pura, llana y pura. Bueno, eso implica muchas cosas, digamos. Ese lenguaje, si tú quieres, que quiere comunicar, que quiere efectivamente tener un interlocutor, tal vez justamente esa suciedad de la cual tú hablas. Porque claro, cuando hay un interlocutor, todo se ensucia. Por supuesto. Todo se ensucia. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Y yo de alguna forma lo busco conscientemente. No creo en la poesía pura. Que sea como contradictorio. O sea, mi sueño sería poder leer eso. De hecho, tú escribes novelas, trabajas en ciencia, me imagino que la distinción entre disciplinas te de una arbitrariedad insoportable. Sí, pero no es fácil, porque de alguna forma, antes te hablaba de Rick Moody, y él cuando una vez le contaban sobre qué es lo que pensaba, a propósito de un libro que él una vez publicó, un libro muy hermoso que se llama El Velo Negro. La crítica un poco era que no se sabía cómo tomar ese libro, si era como una memoria o como una novela o qué sé yo. Él decía que, bueno, el tema de los géneros literarios no es nada más que un problema del librero, de aquel que administra la librería, pero no es tan así, eso es exagerar. Hay un afán como, o una necesidad, de alguna forma, de cuando tú presentas un libro como poesía, tú sabes a quién va, tú sabes. Hay una decisión de público. Sí, es una decisión de público. No de obra. No, es de público. No es solamente un problema del librero, es un problema del tipo que entra a la librería. ¿Cachai? Claro, el tema del público, para lo que tú planteas, como lo has hecho al otro, digamos, el tema conversacional es fundamental. Sí. Pero también es extraño porque a veces, qué sé yo, mostrando, leyendo algún poema, muchas veces me han dicho esto que es bastante evidente. ¿Qué narrativos son tus poemas? Pero sí, obvio. Es obvio que es así. Pero, ¿qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con el hecho de que sean narrativos? Igual se vincula con el mundo actual que estás entregando. O sea, tú trabajas como desde el viaje, el tema de que uno está como picoteando por aquí y por allá, como hay una especie de manejo de los elementos superficiales del movimiento, de un trabajo casi de turista, pero con la profundidad que tiene esa superficialidad, ¿no? Como dar cuenta de esa necesidad de expresarse, asumiendo tal vez una falta de receptores interesados en esa información, en tanta información. Sí. Y eso se aleja del objetivo de la narratividad. Bueno, eso que dice del turista,
estaba, y creo que está presente todavía en este libro de Safari. Había un poema que ya no está, que decía algo así como: de todos los mitos, el del turista. Era como el segundo de esos poemas. Y que claro, ahora que lo pienso podría ser como clarificador. Más adelante hay un poema que se llama Turismo de Excepción. Siempre la ironía, por cierto, desde, o sea, el espacio del turista es un espacio muy irónico, ¿no? Uno ya no puede caminar tranquilo por ninguna ciudad de Sudamérica. De un tiempo a esta parte el continente, visto desde los satélites, comienza a parecerse a una cara con acné. Miles de hoyos arqueológicos y por los hoyos salen muertos. Pero la puerta de la dicha no se abre hacia adentro y sumando y restando, no me parece que nuestro clima haya mejorado. Caicay salió por un hoyo, Viracocha salió por otro y hoy sean de la mano como cineastas jóvenes y exitosos y fumando. Después, la turba Filosoforum bajó corriendo las escaleras del metro, porque alguien dio la alarma y dijo que por ahí, a solo metros de donde otrora paseábamos entre los rieles para comunicarnos y tocarnos los sexos, el cadáver de Portales había salido a la luz para castigar nuestra falta de fe. Y rodaste por las escaleras y te convencieron, aturdida como estabas, que sí, que valía la pena estar allá abajo, a metros de mí, en este día tan especial. Odio a las mujeres, porque desde chico me pareció injusto que a ellas solo se les exigiera un alma, y para mí, en cambio, un alma secas no era suficiente. Tienes que duplicarla, decía mi papá, o triplicarla si puedes, prepararla para el olvido que todos tus años de práctica y estoicismo no bastarán para mantener a raya. Y después de esa lección me iba a la piscina con mis hermanas y mis primas para mostrarles bajo el agua cuánto había aprendido del alma. En el ser invierno le pedí a Isabel, mi enemiga, que apagara la luz, porque solo en la oscuridad crece el alma, le decía, y mientras ella estiraba su mano para saber si yo no le mentía, las mayores la alentaban y le juraban que el único pecado original era la caída del género humano en la expresión lata, racional y formulista del poema tipo ensayo, así que lo mejor será perderse entre salvajes verdaderos, con tiranías más honestas, donde según Anchesky subsistiría una fuerte tradición de poemas como cuentos. Así que nos vamos de Safari. Una diferencia, el proceso mayoritario tuvo grabada no solamente en cambios de estos cambios formales, sino que también con cambios desde una especie de escritura, desde la alegoría, ¿no? A una cosa mucho que se hace mucho más cargo de las realidades concretas. Pero sí, es la misma razón. Yo creo que estas dos líneas van paralelas, digamos. Si tú quieres como los contenidos temáticos que uno pudiera como desentrañar del último libro de Safari, sin duda están relacionados también con poner en juego otros registros que no son los tradicionales de un poco de la tradición lírica chilena, siempre. Jugar fuertemente con presentar narraciones. Un poco, tal vez por ahí está el intento que estoy haciendo. Y sin embargo choco con la tradición lírica chilena, que no lo tiene incorporado esto como un registro permanente, es esporádico. Está el link. Sí, pero en Lin hay un desliz. En Lin hay un desliz. Lin viene en ese aspecto narrativo, en ese aspecto más coloquial, con deuda evidente de Parra Claro. en Chile. Y es también evidente la relación de Parra con sus antecesores ingleses. Y lo interesante con la tradición que yo más engarzo, esta poesía más coloquial y más narrativa y más irónica, haciéndose cargo de temas más sociales, es evidentemente el coloquialismo inglés, de largo aliento.
Estoy pensando, tú nombras a Walcott en Safari, tu último libro. Y también yo pienso en Owen, pienso en Whitman más atrás, pienso en Ashbery, que es posterior, ¿cierto?, al mismo Parra que nombramos. Hay una tradición viva de este tipo de poesía. Bueno, el choque inicial es con ello, o sea, sin duda. Después como que me empecé a interesar un poco por Whitman y empezar a leer hacia atrás, digamos. Bueno, no, previo a eso también está el romanticismo inglés. Y en todos los nombrados hay un fuerte lirismo. Sí. Ojo que se maneja este tema de agudeza, pero lírica. Sí. Que también en tu caso, esta cara del polidero está muy presente. Claro, yo pondría como dentro de esa referencia, agregaría una que me parece como más clarificadora para este tema, que es, por ejemplo, son dos, William Carlos Williams y Ezra Pound. Pero estoy pensando en Ezra Pound de los cantos, digamos. Sí, por supuesto. Pero no el de los cantos pisanos. ¿Ah? O sea, tú estás pensando más en un término de estilo, más que en un término temático. Sí. Que en el caso de Keith Williams sería lo contrario, Claro. para temáticamente, porque ese verso que digo breve no tiene nada que ver con el diálogo del Caput. Sí, pero por ejemplo, pero es que ese es un Carlos Williams, ¿no? Yo estoy pensando en Patterson, por ejemplo. Claro. Que ahí es otra cosa, ahí más cambia, suave. y ahí él juega con eso. Y él también hace un guiño evidente hacia lo que estaba haciendo Pound. Que parece que escriben lo mismo, del mismo modo, sin alteraciones evidentes. La disonancia parece acompañar la poesía. Nos preguntamos si es posible la alquimia entre la lira y la guitarra eléctrica. Y es que esta Me gusta jugar con la desproporción de los por términos. opción, parece situarse en un estado intermedio entre el sonido mecánico y el ruido de Entre la estrella y el infierno. Ir en esta montaña rusa constante. Sobre todo si se tiene en cuenta la existencia sobre el lugar de la escritura, el sur de Chile, Valdivia, para ser más preciso. La tensión está presente desde el título de la primera parte del libro, notas del regreso de Las arañas cuelgan el laberinto de los días. Cada esquina es un paraíso de silencios desplomados. No hay tordos sobre los radares ni bandurrias brillando el eco de la lluvia. Hay invierno del otro lado de las ventanas, heladas doloridas de mañanas sin sol. Guía de despacho, ya está. Esto era. Así que muchas felicidades, Enrique. Gracias. Bueno, este poema también tiene que ver con el oficio de DJ. Monitor. Nunca en mi vida había conocido a alguien tan egoísta. Solo te preocupas de ti mismo, de la imagen que tiene el mundo, de ti. En el interior no hay piezas reparables por el usuario. No sabes amar con intensidad. Dudo que te arda la sangre por dentro. No intente reparar este aparato usted mismo. Y es imposible seguir enamorada de alguien que está muerto. No exponga este monitor directamente al rayo del sol. De alguien que no tiene los ojos brillantes, que las características que más odio en el ser humano sean tan constituyentes de ti. Este aparato no debe causar interferencia dañina. Eres incapaz de querer, de entregar, de preocuparte por alguien que no seas tú, de crear lazos verdaderos, de amar. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. No exponga este monitor bajo la lluvia. Marihuana. Mis células aplauden y glorifican, mis entrañas son tus entrañas, mis humores son tus humores, mis lágrimas son tus lágrimas, mi semen es tu semen, porque eres el enamorado del firmamento. Millones de siglos se confabularon para que todo lo que pudiese matarse se extinguiera. Vagarás en este país y leerás cada uno de mis libros en sus blancas montañas, en la soledad de sus lagos, en cada nube o arcoíris que pase.
Son los libros de la vida, te enseñarán la historia de la luz, y esto es un misterio. No lo pongas en manos del primero que llegue, pues escucha, yo soy todo para la poesía chilena y la poesía chilena es todo para mí. Que el verso, salvo contadas excepciones, creo, no nace siempre como verso. No nace siempre como verso. Ser como idea. Pueden hacer como idea, y como una idea, digamos, si tú quieres, muy prosaica, pero es la extrañeza o del ensamblaje lo que a veces causa ese resplandor. Pienso en la gema. Pienso en la gema. Porque son los libros que yo he podido más gozar. En Safari hay una discusión con la poesía como cuerpo. Si tú quieres, yo no me siento cercano a la poesía como cuerpo. Yo prefiero la poesía como arquitectura. El cuerpo es gratis. El cuerpo es nada. Es como la historia de Chile. No sé si te das cuenta, pero en realidad en la historia de Chile, como nuestros grandes momentos históricos, ya tú los puedes contar así como los grandes hitos, ¿no? Pero están a la par de nuestros grandes hitos geográficos o geotérmicos. De alguna forma, la geografía de este país está también muy determinada por terremotos, ¿cachai? Por desplazamientos de población. El otro día, por ejemplo, me subí a un colectivo y me daba cuenta que el tipo que iba conociendo era de Pichilemu, ¿no? Y me empezó a conversar que había perdido su casa con terremotos, etc. Y la señora que iba atrás le dije, ¿y ustedes de allá también? Nosotros somos de Constitución, le dijo la señora. Y nos vinimos a vivir a la casa de una hermana. Entonces, veo estos desplazamientos, ¿cachai? Que finalmente hacen historia también. Esta como épica, como un poco que tal vez algunos afortunados no la hemos vivido. La microhistoria. Sí. Entonces, muy determinada también por acontecimientos geográficos. Que es una basura de historia, ¿no? Porque nos viene gratis. Es como si no hubiéramos hecho nada para merecer esa historia. Lo mismo me pasa con la poesía como cuerpo. La poesía como cuerpo me parece que es de una gratuidad, digamos, como católica. Es como... Yo tengo un pensamiento calvinista. No tuve un amigo imaginario, no me subí con él a una casa en el árbol ni a los árboles, no formé una pandilla ni hice pactos de sangre con los vecinos, no jugué con ellos en la calle, no me manché con barro porque ellos lo hiciesen, ni me entré por comida casera, no los cargué con mis problemas por parecerme menos graves y los del resto me fastidiaron un poco. Soy absolutamente libre y me arrepiento. Sin duda, podría garabatear cosas todo el día, pero el resultado de tal incontinencia pertenece a un mundo que no es este. Y no quisiera avergonzarme, porque allá arriba va mi mundo. Además, con la llegada del verano a uno le dan ganas de perder el tiempo, hacer un bel miente, prolongar el silencio más allá de lo habitual para dar un efecto brillante a la expresión. Pero como todo imperativo, este se verifica solo a medias, y es la práctica cotidiana la que nos transforma en maestros. Cuando seamos maestros, me digo, de estos días agobiantes de calor, gobernaremos a nuestro antojo las reglas del tiempo.